Resolvamos ahora un ejercicio de traslación. La carretilla y su carga tienen una masa total de 100 kilogramos. Determine la aceleración de la carretilla y la reacción de las ruedas en A y en B. Ignore la masa de esas ruedas. Aquí tenemos el dibujo del problema. Vean cómo se tiene la carretilla y todas sus dimensiones. Con esto quiere decir que vamos a emplear el modelo de cuerpo rígido. Y en la parte superior vemos cómo se aplica una fuerza de 100 newtons con una pendiente de 3 a 4. Para comenzar con el problema, lo primero que debemos hacer es escribir nuestras ecuaciones. Como se trata de una traslación, debe existir una aceleración en x y la suma de componentes en x debe estar igualada al producto MAx. Como la carretilla no puede subir ni bajar respecto al suelo, la suma de componentes respecto al eje Y debe ser igual a 0, que aquí le indicamos. Y además debemos garantizar que la carretilla solamente va a trasladarse, no puede volcar. El movimiento debe ser únicamente de traslación y para que la carretilla no vuelque, la suma de momentos respecto al centro de gravedad debe ser igual a 0, que es esta condición de aquí abajo. Estas tres ecuaciones determinan las condiciones que deben cumplirse para que la carretilla tenga un movimiento de traslación. A continuación, lo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre, como lo tenemos aquí. Colocamos la fuerza de 100 newtons, el peso de la carretilla. Vean cómo el peso se encuentra colocado justo arriba del centro de gravedad. Recuerden que esa es la definición del centro de gravedad. Es el punto donde se encuentra aplicado el peso. Y en la rueda B, la normal en B, y abajo de la rueda A, la fuerza normal A. Comenzamos con la primera condición más fácil de calcular. Suma de componentes respecto al eje Y igual a 0. ¿Qué componentes tenemos en Y? La componente vertical hacia abajo de la fuerza de 100 newtons, el peso hacia abajo y las dos normales. Esas componentes las tenemos aquí escritas. Menos 3/5 por 100 newtons, que equivalen a la componente vertical de esta fuerza, más la normal en B, la normal en A y el peso negativo hacia abajo. En esta primera ecuación, obtenemos que la suma de las normales, n subíndice B más n subíndice A, es igual a 1041 newtons. Continuamos con la segunda ecuación. Suma de componentes en x igual a masa por aceleración en x. La única componente que tenemos en x es la de 4/5 por la fuerza de 100 newtons. Es decir, es la componente horizontal de esta fuerza. Y la igualamos a la masa por la aceleración en x. De aquí despejamos la aceleración en x, que es igual a 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Continuemos ahora con nuestra tercera condición. Suma de momentos respecto a g igual a 0, considerando el sentido antihorario como positivo. La primera fuerza respecto a la cual calcularemos su momento será la normal en A. Aquí está la normal en A. Y requerimos la distancia perpendicular desde la línea de acción, que es esta. Recuerden que la línea de acción es la recta que contiene a la fuerza. Es una línea imaginaria que estaría pasando por aquí. Y el brazo de palanca es la distancia perpendicular a la línea de acción hasta el punto respecto al cual calculamos el momento. En este caso hay que calcularlo respecto a G. Tenemos aquí el punto G y la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el centro G es 0.6 metros. Por eso aparece este 0.6 aquí. La segunda fuerza o componente respecto a la cual calcularemos momentos será la componente horizontal de la fuerza de 100 newtons. La fuerza de 100 newtons está aquí y su componente horizontal es igual a 4/5 por 100 newtons, que es esta parte de aquí. Y necesitamos encontrar el brazo de palanca o el brazo de momento de esta fuerza.
Ese brazo está aquí indicado, es de 0.7 metros. Esta distancia de 0.7 metros sale de restar 1.2 metros menos 0.5. Colocamos un signo negativo porque la componente horizontal que está actuando en esta dirección producirá un momento en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj respecto al centro G. Por eso es que aparece un signo negativo. La siguiente componente es la componente vertical de la fuerza de 100 newtons. Aunque la componente es negativa, el signo del momento es positivo, porque esta componente, al estar actuando hacia abajo, aquí, produce un momento antihorario respecto al centro de gravedad. El momento antihorario lo estamos considerando como positivo. Vean cómo esta componente vertical aquí, respecto al centro G, o aquí, más claramente respecto al centro G, produce un sentido de giro o una tendencia al giro en sentido antihorario. Por eso es que tiene un signo positivo. Por último, la normal en B. La normal en B tiene un brazo de palanca de 0.4 metros respecto a G, aquí está indicado, y produce un momento en sentido horario, en sentido de las manecillas. Vean cómo esta fuerza, al actuar aquí hacia arriba, produce una tendencia al giro en sentido de las manecillas del reloj. Por eso es que aparece este signo negativo. Hacemos los cálculos y obtenemos esta ecuación. 0.6 por la normal en A menos 0.4 por la normal en B es igual a 14. Ahora contamos con dos ecuaciones y dos incógnitas. Nuestra primera ecuación, obtenida de la suma de componentes respecto al eje Y, es igual a la suma de las normales igual a 1041. Y la segunda ecuación, obtenida de suma de momentos respecto al centro de gravedad igual a 0, nos proporciona esta segunda ecuación. Resolvemos el sistema de ecuaciones, que es lo que hacemos precisamente aquí, en este procedimiento. Sustituimos y resolvemos. Y los valores que obtenemos son los que tenemos aquí.